Querida congregación, estas semanas he estado predicando sobre el libro de Hechos. Como de hecho en cada predicación estamos recordando lo que pasó con la iglesia primitiva después de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? En esta serie llamada Seguir a Cristo en el Mundo. Y hemos visto algunas cosas anteriormente. Hemos visto que el Espíritu Santo vino a los discípulos, ¿verdad? Y estaba con ellos una multitud tan grande. Y cuando el Espíritu Santo llega, hay una pregunta de la multitud. Y la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Verdad? ¿Qué haremos ahora? Y Pedro entonces se levanta y dice, hay que arrepentirse. Tiene que ser convertido por el Espíritu Santo. Entonces necesitan el arrepentimiento de sus pecados. Es decir, ustedes necesitan ser convertidos al Evangelio. Ese era el mensaje de Pedro. Y entonces Pedro les predica acerca de este mensaje, de este Evangelio. Y cuando Pedro predica el Evangelio, entonces hay una reacción otra vez de la gente. ¿Y después qué? Ya somos convertidos. Y esto es como una experiencia para cada uno, ¿verdad? Una vez que soy convertido, entonces, ¿qué viene después? Y Pedro también empieza a decir, hay que perseverar. Hay que perseverar en algunos aspectos, especialmente en la doctrina, en la palabra, en la oración. Hay que perseverar en la fe. Y luego, entonces, surge otra pregunta que vamos a tratar hoy día en esta predicación. Bueno, mire, cuando yo quiero tratar este evangelio, esta parte de la Biblia, de Hechos capítulo 4, los primeros, o todos los versículos del 1 al 22, tengo una pregunta salta una pregunta de aquí, para cada uno. Y la pregunta es, porque mire, estamos en ese punto, ¿verdad? En el punto donde soy convertido, tengo que perseverar, y entonces después, ¿qué tengo que hacer? Y Pedro va a responder a esa pregunta diciendo, tienes que testificar, tienes que predicar el Evangelio, hablar de Cristo. Esa es la siguiente parte que viene. ¿Sí ven cómo va la secuencia en los hijos de Dios? Hay que convertirse, arrepentirse, convertido por el Espíritu Santo. Entonces luego tiene que perseverar. Entonces después tiene que testificar. Y la pregunta es, ¿vale la pena hablar de Cristo cuando el mundo no quiere escuchar hablar a Cristo? ¿Vale la pena que yo tenga que hablar de Él si allá afuera no quiere escuchar? Si allá afuera están con los oídos cerrados, ¿verdad? En nuestros días, hablar de Jesús puede causar burla, ¿verdad? Puede causar rechazo, exclusión social. Incluso en algunos contextos puede causar violencia, como en los países donde no se puede hablar de Jesús. Pero esto no es nuevo, nada nuevo. Cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, y yo le pido a usted, hermano, que después de que salga de aquí, vaya a su casa en el almuerzo, usted pueda leer con su familia Hechos 3, todo el capítulo de Hechos 3. Muy interesante, y voy a leer algunos versículos aquí de Hechos 3. Por ejemplo, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración más o menos, ¿verdad? Y entonces dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Al que era cojo de nacimiento. Míranos. Entonces, versículo 5. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los tobillos. Y hermanos, ¿por qué leo esta parte? Porque tiene una conexión con la predicación de esta mañana. Mire, decíamos que el abuso, el maltrato hacia el cristiano hoy en día no es algo nuevo. Es algo que también sucedía en aquel tiempo. Pedro y Juan obraron un milagro público que estaba a la puerta del templo, la Hermosa. Y sanaron a un hombre que era cojo de nacimiento en el nombre de Jesús. Y por sanar, y ya mismo explico eso, sanar a este hombre cojo de nacimiento, las autoridades les arrestaron a ellos. ¿Sí? Las autoridades le llevaron preso a Pedro y a Juan. ¿Por qué? ¿Por qué están presos ahora Pedro y Juan? El problema no era la bondad del acto de ellos hacia este hombre que necesitaba un milagro. Ese no era el problema. El problema era la persona de Jesús. Ese era el problema. No era Pedro, no era Juan, era el nombre de Jesús. Porque ellos sanaron en nombre de Jesús. Y cuando usted va a leer el capítulo 3, Pedro va a decir algunas cosas acerca de este Jesús, a quien ustedes crucificaron, le quitaron la vida. A este Jesús es el que a usted, al cojo, le va a sanar, o le ha sanado. Y eso Pedro está testificando de Jesús vivo. Entonces, el problema no eran ellos, el problema era el nombre de Jesús. Frente a todo esto, hermanos, los discípulos no se intimidaron. No se intimidaron. Su fidelidad nos enseña que seguir a Cristo implica testificar a Cristo aún frente a la oposición. Porque cuando nosotros leemos el capítulo 4, dice que el versículo 18, y llamándolos, le intimidaron las autoridades romanas. Le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. No se intimidaron, es decir, querían testificar a Cristo aún frente a la oposición. Pero ellos tenían valor para predicar, para testificar a Cristo. Y la pregunta es, ¿de dónde nace este valor que ellos tenían? Porque tenían un valor para ir y enfrentarse a las autoridades y decir, hey, no voy a hacer caso a usted. No se meta con Jesús. Porque no es sabio que yo voy a escuchar a ustedes y no a Cristo. Ese es la gran pregunta o el valor que ellos tienen para enfrentarse aún a ellos por causa de Cristo. Y la pregunta es, ¿de dónde nace este valor? ¿De dónde? ¿Qué les hace a ellos estar firmes frente a las amenazas de las autoridades? La respuesta la encontramos en 3 verdades que observamos en este texto que hemos leído esta mañana. Y quiero ver con ustedes el valor de hablar de Cristo. Ese es el tema. El valor de hablar de Cristo. 3 cosas, 3 verdades hay aquí. La primera es que ese valor nace de la experiencia que ellos tenían con Jesús. ¿Sí? Y esto también implica a nosotros, hermanos. Nuestro valor para enseñar a otros nace de mi experiencia con Jesús. Y lo voy a explicar. En segundo lugar, el valor de los discípulos, se sostiene por la obra del Espíritu Santo. Porque recuerden un evento importante, el Espíritu vino
¿sí? Y ellos entonces ahora hablan con valor. En tercer lugar, este valor se fortalece cuando porque ellos tenían clara su misión, tenían claro lo que Jesús le había mandado hacer: ir, predicar el evangelio a todas las naciones. Muy clara la misión. Entonces, tres cosas. El valor nace de la experiencia con Jesús. Este valor se sostiene por la obra del Espíritu Santo. Y este valor se fortalece por tener clara nuestra visión o nuestra misión en la vida como hijos de Dios. Que el Señor bendiga esta palabra, hermanos, en estos tres puntos que vamos a tocar ahora. En primer lugar, el valor nace de la experiencia con Jesús. Mire versículo 13, por favor. Capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Como hemos visto, ellos fueron llevados presos por sanar a un hombre en el nombre de Jesús. El concilio ante esto quedó perplejo al ver el denuedo, dice, el valor que ellos tenían, el valor de Pedro y Juan. Ellos eran hombres sin formación académica, hombres que no tenían prestigio social, no tenían una posición. Estos hombres están hablando con firmeza, están hablando con autoridad, están hablando claramente el evangelio. ¿Cómo se explica esto? Porque no tenían nada, eran hombres sin influencia y están hablando con autoridad. ¿Cómo es posible explicar esto? El versículo 13 lo dice, y leamos otra vez. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo se explica esto? Miren, la presencia de Cristo había transformado sus vidas, pero no solamente había transformado sus vidas, había transformado su manera de hablar y su manera de enfrentar la oposición. Todo esto, porque usted recuerda a Pedro. ¿Qué pasó con Pedro cuando vino alguien y le preguntó: ¿tú andabas con él? No, yo no le conozco. Mucho miedo, ¿verdad? Pero ahora, cuando le dicen, te prohibimos que hable él, no puedes prohibirnos. No voy a escucharles a ustedes antes que Jesús. La diferencia del carácter de Pedro, ¿sí ven? Entonces, el Espíritu, es decir, la presencia de Cristo resucitado, había transformado sus vidas, pero también había transformado su manera de hablar, su manera de actuar. Como dije la semana pasada, sus convicciones, había transformado sus prioridades y aún cómo enfrentar la oposición. Pero hermano, mire, este mismo Pedro, el que había negado a Jesús por miedo, ahora se enfrenta a todas las autoridades, al Sanedrín, sin temblar. Y todo por causa del encuentro con el resucitado. ¿Ahora entiende la secuencia? Primero el encuentro con el resucitado. ¿Sí? Y ahora cómo vivir como cristianos en el mundo. Primero hay que tener un encuentro con Él para poder vivir como hijos de Dios y poder dar testimonio de eso. Y por eso Pedro está dando testimonio. Pedro ahora no tiene ninguna duda. No hay duda, esas dudas en él. No hay miedo a morir. No hay eso. Más bien vemos a un Pedro con una seguridad total que está fundamentada en aquel que había vencido la muerte. Esa es la diferencia. ¿Sí lo nota? La diferencia en un Pedro débil antes y ahora fuerte. En un Pedro ahora con mucha convicción, con total convicción, pero antes con dudas. Ahora seguro, pero antes con miedo. Ese es Pedro ahora, por tener un encuentro con el resucitado. Y mis hermanos, Jesús enseña esta verdad en el libro de Juan. Y quiero, si usted puede leer conmigo, un libro más atrás, capítulo 15.
de Juan. Juan capítulo 15. Quiero leer allí unos versículos, 2 versículos al menos. Versículos 4 y 5. Juan 15, versículo... vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces el versículo 4, muy importante que entendamos, que veamos este versículo. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hermanos, la fuente del valor de un hijo de Dios no está en sus propias fuerzas, no está en su personalidad, no está allí. El valor del cristiano está en nuestra unión con Cristo. Cuando habitamos en su presencia, cuando meditamos en su palabra, cuando descansamos en su amor, entonces nuestros corazones son afirmados, pero necesitamos permanecer, necesitamos estar unidos a Cristo para eso. No es posible que un cristiano no tenga una unión con Cristo. Eso es lo primero. Debemos tener una unión con el Señor. El valor de estos discípulos nace de su experiencia con Cristo, de su unión con Cristo. Porque si ellos no hubiesen tenido ese encuentro con el resucitado, con Cristo, fueran los mismos débiles que antes. ¿Verdad? Y cada cristiano acá, cada hijo de Dios, ha tenido ese encuentro con el resucitado. Y al tener un encuentro con el resucitado, entonces tiene ese valor para enfrentar la oposición. ¿Verdad? Tiene ese valor para hablar de Cristo. Usted no puede decir no puedo, porque tiene el valor que Cristo le ha dado por su vida y su relación y experiencia con el Salvador. Pablo dice en Corintios, y yo voy a leer una parte de este texto, Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. La transformación personal, la transformación individual de cada uno es lo que sostiene a un testimonio. Es lo que sostiene mi testimonio. Es la transformación personal en Cristo. Un cristiano que no tiene una relación, una unión con Cristo, no necesita, o mejor dicho, un cristiano que ha estado, mejor dicho, en unión con Cristo, no necesita forzar su mensaje, no necesita forzar su vida, sus palabras, su actitud. Todo esto, sus palabras, su actitud, su vida, no deben ser forzadas. No hay una máscara allí. Porque todo eso, en sus palabras, en su vida, en sus actitudes, en sus convicciones, ustedes muestran a Cristo. Es algo natural mostrar a Cristo. No es algo forzado, ¿verdad? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Por eso, hermanos,
La pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Estamos pasando tiempo real con el Señor? ¿Estoy pasando tiempo con Jesús? ¿Mi comunión con Él está moldeando mi carácter? ¿Está transformando mi vida más y más? ¿Está fortaleciendo mi fe? Porque cuando hay una comunión con Él, y hablamos de esta unión, porque estamos hablando de la experiencia, del valor de la experiencia, de tener una experiencia con Jesús. Cuando hablamos de todas estas cosas, hermanos, nuestro carácter es formado, nuestra fe es fortalecida. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando tenemos una relación con Él. ¿Sí? Es igual que una relación de amistad, ¿verdad? Yo no puedo ser amigo de alguien que nunca le llamo ni nunca converso con él. No soy el mejor amigo de alguien. Mi mejor amigo, estoy en contacto con él, ¿verdad? Me encuentro con él muchas veces, converso con él, le llamo, le mando un mensaje. Pero no puedo tener un buen amigo sin ninguna comunicación por 20 años. ¿Sí? Entonces, con Jesús, Jesús es nuestro Salvador. Es nuestro amigo. Por eso necesitamos una comunión directa, personal y diaria con Él. Cuando hemos estado con Jesús, cuando conocemos a este Jesús que Pedro y Juan conocieron, no podemos callar. No podemos quedarnos callados. Por eso el valor de Pedro, de Juan, para enfrentarse a la oposición, nace de la intimidad que él tenía con Dios. El valor que un hijo de Dios tiene para enfrentar la oposición, tiene para predicar el Evangelio, para predicar a Cristo, nace de su intimidad con Él. Cuando más le conocemos, más le amamos. Cuando más le amamos, estamos más cerca de Él. Y cuando estamos más cerca de Él, queremos hablar más de Él. ¿Sí? Esto debe funcionar en cada cristiano. Una relación donde le conozco más, para amarle más, para querer hablar más de Él. Esa es la idea. De eso trata entonces la primera cosa que hemos visto. El valor nace de tener una experiencia personal con Cristo. En segundo lugar, el valor se sostiene por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, mire el versículo 8, por favor, de Hechos, capítulo 4. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hermanos, la reacción de Pedro no estaba en sí mismo, no estaba en su propia valentía, estaba hablando de la plenitud de Cristo, del Espíritu Santo. Y por eso dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra probada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres quien podamos ser salvos. Aquí se cumple la promesa de Jesús que decía en Lucas capítulo 12,
Cuando os trajesen a las sinagogas, no os preocupéis, es decir, cuando enfrenten una situación difícil, no os preocupéis por lo que habéis de responder, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir, dice el Señor Jesús en el libro de Hechos, Lucas capítulo 12, versículo 11. Hermanos, mire, la valentía que necesitamos los creyentes no es la valentía nacida en nuestra propia fuerza. Porque muchas veces creemos eso. No es que yo sea fuerte, valiente, no es que yo tenga mucho valor para hacer algo. No es que yo no tenga miedo a nada, ¿verdad? Pero no nace en nuestra propia fuerza. No es algo sobrenatural. Es algo que está fundado sobre la obra interna del Espíritu Santo en mi propia vida. ¿Sí? Esa valentía de ellos estaba fundada en la obra interna del Espíritu Santo. Nuestra valentía para enfrentar, nuestro valor para enfrentar la oposición, para proclamar, para hablar de Cristo, está fundamentada en la obra interna del Espíritu Santo en mi propia vida. Pedro no hablaba para lucirse. Esa no era la intención. Él hablaba porque el Espíritu le daba palabra y convicción para hacerlo, porque había sido lleno del Espíritu Santo. Por eso Pablo también afirma algo en Timoteo, y él le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso dice el apóstol Pablo. Y no se trata de no sentir miedo, porque posiblemente los pies tiemblan. Sí. No se trata de no tener miedo para enfrentar. Se trata de no ser controlados por ese miedo. Mire, el Espíritu Santo transforma el miedo en una plena confianza en Dios. Ese miedo se transforma en confianza plena en Dios. El Espíritu Santo nos da valor para hablar, aun cuando callar es lo más cómodo. Aun cuando la situación amerita callar, el Espíritu Santo nos mueve a hablar. Posiblemente, ante la amenaza del Sanedrín, del gobierno, de las autoridades, Pedro y Juan tenían que quedarse callados. Pero el Espíritu Santo le dio palabra para hacerlo. Hermanos, posiblemente pensamos en los apóstoles, vivieron con Jesús, tuvieron experiencia del Espíritu Santo directamente. Podemos pensar en otros contextos, ¿verdad? Pero mire, algo que es importante es que los discípulos no eran héroes autosuficientes, ¿sí? No eran superhéroes, eran siervos dependientes, y esa es la diferencia. Se trata de que ellos estaban dependiendo completamente, fielmente en Cristo. El valor cristiano no es ausencia de miedo, es obediencia en medio del temor. Es tener convicciones firmes, ser íntegros en medio de situaciones difíciles. Hermanos, no tenemos que hablar como expertos ante la gente, no tenemos que testificar como predicadores profesionales. Esa no es la idea. Hay que testificar a Cristo. Y no necesitamos todos los cursos para testificar a Cristo en nuestras propias vidas. Como ya le he dicho acá, solo necesitamos hablar y mostrarnos como testigos fieles con la ayuda del Espíritu Santo. Es todo. Y para eso hay que tener una relación con Cristo. Muy cerca, muy firme, muy constante. Cuando dependemos de Él, nuestras palabras son simples pero verdaderas. Nuestras palabras son débiles pero poderosas porque dependemos de Él. Él usa los labios temblorosos para exaltar a Cristo. Por eso no debemos confiar en nosotros mismos.
ore, dependa y hable con valor, lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? El valor de los discípulos se sostiene en la obra del Espíritu Santo. El valor del creyente se sostiene en la obra del Espíritu Santo. En tercer lugar, el valor se fortalece cuando entendemos cuál es nuestra misión. Cuando las autoridades religiosas ordenaron a Pedro y a Juan que no hablaran más en el nombre de Jesús, la respuesta de Pedro y Juan fue firme, convincente. Mire versículos 19 y 20 otra vez. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y estas palabras son muy importantes para usted, hijo de Dios. No puede dejar de decir, no puede dejar, como dice el versículo 20, dejar de decir lo que ha oído, ha visto y ha oído. Lo que usted ha visto y ha oído debe salir de acá. De salir de acá también. Otros tienen que ver a Cristo en usted. ¿Sí? Para ellos, Pedro y Juan, callar no era una opción. Callar no era una opción. Ellos sabían que estaban cumpliendo el mandato del Señor, quien había dicho ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La misión de la iglesia no es adaptarse al gusto del mundo. La misión del creyente no es aceptar todo por quedar bien con el mundo. Más bien, hay una misión diferente, es testificar el Evangelio de Cristo. Pedro y Juan, para ellos obedecer a Dios era más importante que obedecer al sistema religioso. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, él dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Cada uno de ustedes es un embajador en el nombre de Cristo. Usted diga, yo soy un embajador de Cristo. Siéntase como un embajador de Cristo, pero no solo con el nombre embajador, ¿verdad? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque un embajador no se representa a sí mismo. Hay un embajador en México que representa no a él, representa al país, ¿verdad? Un embajador no se representa a sí mismo, no dice yo estoy aquí por mí mismo, yo me represento a mí mismo, yo soy... No, un embajador, hermano, según la Biblia, representa a quien lo envió. ¿Sí? Representa a quien lo envió. Entonces, yo le pregunto, ¿usted es un embajador? Le dije anteriormente, siéntase como un embajador. Y ahora le pregunto, ¿usted es un embajador? ¿A quién representa? Como embajador representa a Cristo. No representa a nadie más, a Cristo. La pregunta entonces es, ¿estás representando a Cristo? El embajador de otro país tiene que hacer quedar bien al país. ¿Usted está haciendo quedar bien a quien representa? La gente afuera, ¿cómo lo ve a usted? ¿Como un embajador de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo lo ve? ¿O la gente tiene dudas sobre usted? Por sus palabras, por su comportamiento, por sus decisiones, por sus convicciones, por sus preferencias.
¿Ya? ¿Cómo le ve afuera a la gente? ¿Como un embajador de Cristo? Yo espero, confío en Dios, que así le vea allá. Y yo sé que muchos aquí están mostrándose como verdaderos embajadores de Cristo. Y damos gloria a Dios por eso. Pero piense usted que no está mostrándose como un embajador, que debe cambiar, debe ser transformado totalmente por el Espíritu. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos 1. Pero, mire, el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero esto se cumple, solo funciona si el Evangelio se proclama. Si no se proclama el Evangelio, no cumple esta misión de ser poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque otros no se lo han alcanzado por el Evangelio, porque no estamos cumpliendo con la misión. Miren las bancas de la iglesia hoy día, un poco vacías, y los últimos domingos, ¿verdad? Pensemos un poco en eso. ¿Qué está pasando? Si la iglesia calla, y usted, como lo decimos siempre, la iglesia es cada uno de ustedes. Si la iglesia calla, el mundo no sale de la oscuridad, permanece en la oscuridad. Y Pedro y Juan y los discípulos y la multitud fueron llamadas para no callar. Por eso se añadían cada día los que habían de ser salvos, porque hablaban del Evangelio, porque mostraban con su vida a Cristo, el carácter de Cristo. Si la iglesia calla, el mundo sufre. Pedro y Juan no eran desafiantes por rebeldía, no, más bien era por convicción, porque querían mostrar a Cristo. Entonces, hermanos, tenemos una misión, fuimos salvados para ser testigos de Cristo, para testificar a Cristo. El mundo necesita oír de Cristo, y el mundo le necesita a usted para que usted proclame a Cristo. Y Dios le llamó a usted para eso, para testificar, para proclamar al Señor. Entonces, cuando tenemos clara nuestra misión, nuestro valor para proclamar crece más todavía. Porque sabemos que hablamos no para agradar a nadie, no, sino para ser fiel al Señor. Esa sea nuestra convicción. Porque Pedro y Juan obedecieron al Señor, ir y predicar, y eso estaban haciendo. Nosotros estamos quedándonos muchas veces de año en esa materia. Entonces tenemos que volver a esas convicciones de proclamar a Cristo como embajadores de Él. Voy a concluir. Hermanos, mire, Pedro y Juan testificaron con valor, no porque tenían cualidades mejores que otros, no porque tenían características que otros no tenían, no, sino era porque habían estado con Jesús. Esa es la diferencia. Ellos estuvieron con Jesús, vivieron con Jesús, tenían una relación con Jesús, aún Jesús después de haber subido al cielo. Por encima de ellos está el testimonio más glorioso, el de Jesucristo mismo. Jesús, Él vivió en obediencia perfecta en la cruz. Allí, en la cruz, se mantuvo fiel. En medio de la oposición estuvo fiel, no decayó. Aun cuando todos lo abandonaron, no dio un paso atrás. Enfrentó el juicio de Dios, enfrentó el rechazo de la gente y enfrentó la muerte por nosotros. Hoy somos llamados a ser testigos en el mundo, embajadores de Cristo. Él no promete ausencia de problemas, hermanos, pero sí promete su presencia constante. Yo estaré con vosotros todos los días.
Querido hermano, querida hermana, si tiene a Cristo, no calle. ¿Qué hay después de la conversión? ¿Qué hay después de perseverar? Testificar. Entonces, si usted es un hijo de Dios, no calle. No porque sea fuerte, no porque tenga mucha inteligencia, mucho conocimiento, sino porque el Espíritu Santo le va a fortalecer. No porque el mundo quiera oír, porque el mundo no quiere oír, sino porque Dios quiere que usted hable. Por eso, abra la boca y comparta su fe con otros. Seguir a Cristo en el mundo, hermanos, no es otra cosa que hablar de Cristo en el mundo. Amén.